hasta este punto hemos visto la parte relacionada con la lógica de programación, que es una parte, decíamos, fundamental para poder iniciar en este ambiente de la programación. Eso es sumamente importante. Hasta este punto nosotros ya conocemos en cierta medida los elementos y la lógica que se debe implementar a la hora de estar realizando nuestras aplicaciones. ¿En qué hemos estado trabajando? Hemos estado trabajando con algoritmos. ¿Qué tipo de algoritmos estuvimos desarrollando? Entonces estuvimos tratando de desarrollar la lógica mediante algoritmos, que son una de las herramientas que se utilizan. ¿Qué tipo de algoritmos estuvimos viendo? La secuencial. Correcto, Condicional. esa sería como una especie de las estructuras de control que estuvimos viendo, que tendríamos las secuenciales, teníamos también. Esos son como los elementos que dentro de los algoritmos hemos utilizado, pero los tipos de algoritmos en sí que utilizamos para poder desarrollar la lógica tenían, digamos, eran 3 tipos que estaban bien definidos. No sé si alguien se recuerda cuáles eran esos 3 tipos. Lenguaje natural, Sí, pseudocódigo y diagramas de flujo. Correcto, esos son los tres tipos de algoritmos con los que trabajamos. Estamos hablando del lenguaje natural, que comenzábamos a escribir eran como nuestros requerimientos, nuestra secuencia, escrito en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje natural, ¿verdad? Después estábamos utilizando pseudocódigo, que ya es como una combinación entre el lenguaje natural y ya se retoman ciertos elementos de la programación, ya le vamos dando ese tono de lenguaje de programación, digamos, ya vamos utilizando ciertas palabras que en su momento nosotros decíamos que eran como palabras reservadas, algo así le decíamos, ¿verdad? Entonces ya hacemos como una pequeña mezcla. Y el otro era los diagramas de flujo, los flujogramas, que en nuestro caso pues son los que estuvimos trabajando y quizás con los que más practicamos al final porque fue los que desarrollamos con la herramienta de Raptor, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues todo eso se espera que nos haya ayudado para poder obtener la lógica y aparte de eso ya hemos conocido también ciertos elementos propios de la programación como lo que mencionaba el compañero. Vimos las variables, vimos algunas definición un poco, platicamos sobre las constantes. Vimos también la parte relacionada con las estructuras de decisión, las estructuras de control, que son, digamos, como los elementos que son indispensables a la hora de querer desarrollar nuestros programas. Entonces, eso es básicamente, a grosso modo, el panorama que hemos tenido hasta este punto y lo que hemos venido desarrollando. Ahora bien, a partir de este momento, en este periodo, ya vamos a comenzar a entrar de lleno a poner en práctica nuestra lógica que hemos adquirido ya en un lenguaje de programación. Y vamos a hacer, como lo pueden notar ustedes aquí, la introducción a la lógica o a la programación ya utilizando el lenguaje de programación C#. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos importantes que vamos a ver? Vamos a analizar un poquito, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la parte relacionada con el lenguaje, digamos, en sí. ¿De qué se trata este lenguaje? Entonces, eso es lo que vamos a estar, con lo que vamos a iniciar, ¿verdad? Para poderlo ir analizando. Entonces, aquí tenemos que esta pequeña introducción al lenguaje de programación. Fíjense que el lenguaje de programación C# es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el ambiente de desarrollo de aplicaciones enfocadas más que todo en entornos de desarrollo de Microsoft Windows, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros nos vamos a quedar con la parte relacionada que es uno de los lenguajes de programación modernos y más utilizados en el ambiente de desarrollo .NET, ¿sí?
les voy a colocar aquí una cierta información para que nos vaya quedando de referencia y la podamos revisar posteriormente. Miren, una cosa importante, que esta cosita se pronuncia como C Sharp. Bueno, realmente sería esto el Sharp, y esta la C, ¿verdad? Que, digamos, si lo queremos pronunciar en inglés sería C Sharp. Y básicamente es un lenguaje de programación moderno basado en objetos y con seguridad de tipos. Por ahí, digamos que con eso ya nosotros podemos tener un breve concepto de lo que es el lenguaje de programación. Aquí en esta parte le podemos poner que lo de la seguridad y le vamos a poner que basado en objetos y que es, quizá le vamos a dejar que es tipado. ¿Qué quiere decir? Que es básicamente necesitamos definir los tipos de datos con los que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Hay otros lenguajes de programación que no son tipados, que al momento de la ejecución el lenguaje se encarga de hacer la interpretación en base al tipo de datos que tenga una u otra variable y ya con eso él define uno u otro tipo. En el caso de C Sharp no, necesita que nosotros le vayamos definiendo los tipos de datos con los que vamos a ir trabajando. Entonces, básicamente, digamos que esto es como una de las definiciones con las que nos podemos quedar en cuanto a este lenguaje de programación. Ahora, otro punto importante de esto es conocer, fíjense, así como lo vimos cuando estábamos analizando la lógica, que también aquí vamos a utilizar toda la parte relacionada con los tipos de datos, las variables, las constantes. Entonces, ¿cuál es una de las cosas? Como nosotros ya conocemos más o menos esa información, ya la estuvimos analizando. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Conocer la estructura y la sintaxis propia del lenguaje, ¿verdad? Para hacer nuestras declaraciones. En este caso, digamos que sería importante analizar la parte relacionada con las variables. También vimos las constantes y vimos también tendríamos que ver la parte relacionada con las estructuras de control y las estructuras de decisión, ¿verdad? Que son las que utilizamos, o las estructuras de repetición serían, porque las estructuras de decisión serían como las estructuras de control. Entonces, básicamente, digamos que aquí debería de ser nuestro enfoque en esta parte. El directorio por defecto, en donde es lo que les mencionaba en el video, en donde se guardaban los proyectos. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes opciones para poder iniciar a trabajar un proyecto X. Podemos comenzar a trabajar clonando un repositorio. Esto nos da opción para poder clonar, que eso ya digamos es otro tema, porque aquí ya involucramos la parte relacionada con los controladores de versiones y los repositorios. Pero tenemos opción a hacerlo mediante el GitHub o Azure DevOps. Estos son repositorios. Los repositorios simplemente son almacenamientos en la nube que permiten gestionar y tener un control sobre nuestro código y las versiones de nuestras aplicaciones, ¿verdad? Podemos volver en cualquier momento a una versión X de nuestro proyecto. Esto más que todo es sumamente importante cuando estamos trabajando con proyectos grandes, Podemos abrir una solución a un proyecto que ya tengamos, uno local, y crear un nuevo proyecto, que en este caso lo que hicimos en el ejemplo fue crear un nuevo proyecto. Igual yo ya tengo creado aquí el repositorio. En este caso tendríamos que crear un nuevo proyecto y aquí yo ya tengo filtrado lo que les mostraba en el video. Ya tengo aquí filtrado para una aplicación de consola, pero yo aquí le puedo cambiar los filtros para ver aquí que si necesito otro tipo de aplicación, ¿verdad? Otro tipo de aplicación común, fíjense que es las aplicaciones de escritorio, que serían las desktop o los Windows Application.
Aquí las tenemos, sería en este caso esta, por ejemplo. Esta es una aplicación basada en Windows Forms, que ya aquí podemos manejar la interfaz gráfica a través de formularios. Pero en nuestro caso vamos a iniciar trabajando, como les mencionaba, con la parte de proyectos de consola. Para el proyectos de consola. Y aquí lo seleccionamos y aquí nos dice que podemos utilizar C#, incluso Linux, como le mencionaba, Mac, Windows 4, Windows y consola. Esto, lo de Linux, digamos que es lo que les mencionaba, que han hecho una implementación utilizando la plataforma de el core de .NET, digamos que le han denominado NetCore. Ese es otro pisto. Nosotros ahorita vamos a estar trabajando en Windows, no hay ningún problema. Aquí le vamos a poner, vamos a analizar quizás ahorita cuál fue uno de los primeros ejercicios que hicimos cuando estábamos trabajando con la lógica de programación, jóvenes. ¿Se recuerdan? El área libre. Área, ¿verdad? El área. Era área de un rectángulo, ¿verdad? Aquí estamos guardando. Aquí podemos cambiar lo que les mencionaba, podemos cambiar nuestra ruta, si los queremos guardar en otro lado, no hay ningún problema. El nombre del proyecto, el nombre de la solución y le damos aquí en continuar. Aquí nos pregunta la versión. Tenemos, aquí está lo que les mencionaba, que podemos utilizarlo con el NetCore o lo podemos utilizar con el .NET, que sería la versión completa. En este caso nos vamos a quedar con .NET. Y aquí se comienza a generar el proyecto. Y básicamente digamos que esta es la interfaz. Y si se fijan, es una interfaz, digamos, un tanto, inicialmente se ve un tanto compleja, ¿verdad? Que conforme vamos trabajando nos vamos familiarizando con ella. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es que por defecto he seleccionado un proyecto de consola y él por defecto me crea, si se fijan, el Hola Mundo. El Hola Mundo. ¿Qué es lo que hace este programa? Básicamente esto es lo que es, simple y sencillamente. Vaya, aquí en la interfaz fíjense que para ejecutar nuestro proyecto, aquí tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Que poco a poco las vamos a ir conociendo. Pero digamos, lo que necesitamos es ahorita, por ejemplo, saber cómo ejecutar nuestro proyecto. Nuestro proyecto lo ejecutamos dando clic aquí en este botoncito. Damos clic aquí y ya lo ejecutamos. ¿Qué es lo que va a mostrar esto? Me va a mostrar una pantalla en una consola en donde me va a poner la palabra que yo estoy imprimiendo. En este caso sería esta impresión que dice el console.writeline y la palabra, que este sería el string, es lo que nosotros podemos imprimir a nuestra conveniencia. Esto es variable, esto es reservado, ya es parte del lenguaje y esto sería el string que estamos imprimiendo. Esta es la pantallita que me brindó a la hora que yo ejecuté la aplicación, ¿no? Esta sería esta, que es lo mismo que ustedes ya realizaron. Entonces, básicamente lo que me dice es el Hola Mundo, que es lo que la aplicación hace por defecto. Entonces, digamos que es como a esto se le llama métodos, fíjense. Y esto aquí sí es importante. Digamos que la estructura inicial de un programa básico es esta. La vamos a copiar quizás aquí en la presentación para que nos vaya quedando. Ok, excelente. Vaya, fíjense que entonces esta digamos que sería la estructura base de un programa en lenguaje de programación C#. Esta. Digamos que aquí tenemos esta parte relacionada con los using. Fíjense que estos using sirven para importar, déjame poner aquí, los comentarios en C# se agregan así, con doble pleca. Y esto es nada más que nos sirven para importar librerías. Para importar librerías. ¿Y qué son las librerías? Digamos, dejémoslas ahorita como bloques de código que tienen
ciertas funcionalidades ya programadas. Eso básicamente vendría a ser una librería. Digamos que este using es la palabra que nos sirve para importar una librería. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una librería? Digamos que son bloques de código que tienen ciertas funcionalidades ya programadas o ya definidas. O sea, son como fragmentos de código, para querer verlo así, por decirlo así, que ya tienen, digamos, un montón de funcionalidades definidas y que nos permiten que en este programa que nosotros estemos desarrollando aquí podamos tener acceso a ciertas funcionalidades ya definidas aquí, de manera tal que no necesitamos nosotros estar volviendo a imprimir. Un caso típico es este, miren, el console.writeLine. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que me imprime en pantalla un texto, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de que con que yo escriba console.writeLine me imprima esto en pantalla? Esa funcionalidad está descrita en esta librería, en la System. Entonces, esa es la que nos permite que con solo que nosotros escribamos esta sentencia, podamos mandar a imprimir un dato. ¿Sí? Y aquí fíjense que básicamente los nombres, esto es como un espacio de nombres, el namespace, que básicamente lo que hace es que encierra, este sería el espacio de nombres. Este digamos que es el nombre técnico, porque es esto es como el identificador que engloba la funcionalidad de nuestro programa. Más o menos sería algo así, como la funcionalidad que engloba nuestro programa. Lo vamos a apartar aquí, excelente. Vamos a poner un poquito más para que sea un poquito más grande. Vaya, y de ahí tenemos, esta sería una palabra reservada, sería esta la class, que básicamente es como una palabra reservada para definir nuestras clases. Esta palabra reservada class lo que hace es que nos identifica que esto es una clase, y esta clase program en este caso está dentro del identificador área del rectángulo, que en nuestro caso es el nombre que le hemos puesto a nuestro proyecto y nuestra solución. Entonces, y básicamente, ¿qué es lo que hace este programa? Que si vemos la ejecución normal sería, entra a esta parte y como solamente hay un método, que en este caso sería el método, este sería como el método principal. Normalmente en las aplicaciones de consola siempre van a encontrar ustedes por defecto este método que dice main, que digamos que es como el punto de partida, de donde el programa se ejecuta. Entonces nosotros podemos definir, ya vamos a ver más adelante, otro tipo de procedimientos. Básicamente los procedimientos son como bloques de código que hacen o realizan algún tipo de proceso, y los procedimientos normalmente no devuelven un valor, sino que solo hacen un proceso, por ejemplo, qué sé yo, mostrar ciertos datos o asignar una variable, pero no retorna un valor. Cosa diferente, como ya vamos a ver más adelante, con otro concepto que es de funciones, que las funciones sí o sí deben de retornar un valor. Pueden hacer un procedimiento X y en base al resultado de ese procedimiento, la función debe de retornar, por ejemplo, un valor en base al tipo que le hemos definido. Si le hemos definido, por ejemplo, como una función de tipo lógica, ¿se recuerdan? Era el tipo de dato bool o boolean.
En ese caso me debe de retornar un falso o un verdadero, pero obligadamente, si no me marca un error. De hecho, ese tipo de errores sí lo logra distinguir el entorno de desarrollo, lo logra distinguir. En cambio los procedimientos no. Ahorita nos vamos a quedar con los procedimientos, ¿sí? Y estos digamos que son argumentos varios que aquí están definidos y que básicamente estos por defecto se los envía a la aplicación para poder trabajar. Aquí nosotros no nos tenemos que meter con esto, pero estos son argumentos, fíjense. Estos son argumentos. Esta sería el void, en este caso define que esto es un método. Y esta parte de el string args sería como argumentos. En este caso son enviados por defecto porque el programa los genera. Y estos argumentos están definidos. Estos corchetes hacen que esto sea un arreglo. Ya vamos a ver más adelante lo de los arreglos. Miren, aquí lo tenemos agendado, lo de los arreglos. Entonces básicamente digamos que esta es como la estructura básica de un programa. Esta es la estructura básica. Volvemos a la parte del entorno de desarrollo. Ya vimos que si ejecutamos esto nos da un hola mundo. Aquí nosotros podemos variar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les comentaba, para hacer un comentario le podemos poner doble pleca, o también podemos utilizar este pequeño botoncito que se encuentra aquí, miren. O podemos utilizar la combinación de control K o control C. Control K, control C. En este caso sería control K, ya van a ver, le utilizamos este y ya nos lo marca. Control Z para regresar, control K, control C, igual nos marca ya como comentario. Digamos que en este caso debemos utilizar seguidamente tanto el control K como el control C. Eso, digamos que lo de las combinaciones nos ayuda un poco a la hora de estar desarrollando ya nuestras aplicaciones que requieren bastante código y nos dan más, que seamos más productivos, digamos, que seamos más productivos. Porque es más práctico hacerlo con las combinaciones de teclas que andar buscando a veces los botoncitos, ¿verdad? Eso solo y ahí queda a criterio de cada quien de cómo lo va a utilizar, no hay problema. Entonces, dijimos que íbamos a hacer la base del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder realizar este ejercicio? Básicamente la función la fórmula es base por la altura entre 2, ¿verdad? Correcto, en el caso de la altura nos sirve para poder hacer el cálculo, y en el caso del área podemos utilizar, digamos, una variable área que nos permita poder almacenar en ese caso ahí almacenaríamos el resultado. Entonces ahorita vamos a declarar esas variables, no hay ningún problema. Digamos que si lo vamos a hacer un símil como lo trabajamos en los algoritmos, podríamos definir una variable. Entonces vamos aquí a hacer la parte de la definición de variables. Definición de variables. Esto lo podemos poner aquí como un comentario, miren, para que vaya quedando ahí con fines didácticos. Las podemos definir de tipo, en este caso, como puede ser decimales, no necesariamente enteros, las vamos a definir como double. Aquí llegamos a otro punto bien interesante, fíjense, que es la parte de la definición de variables. La vamos a colocar por aquí. Entonces, para definir las variables, ¿qué es lo que hacemos? Primero necesitamos colocarles el tipo. Ya más o menos tenemos conciencia de los tipos de datos. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que vamos a tener que definir quizás la parte de los tipos de datos específicos para C#. En este caso vamos a utilizar un tipo de dato. Este sería un tipo de dato ¿se acuerdan una clasificación que hicimos? En este caso sería un tipo de dato de tipo número, ¿verdad? El tipo de dato número tiene subdivisiones, dependiendo si se quiere almacenar solo un entero, le vamos a poner que es un integer o un int. En el caso de C#, si es algo que necesitamos que lleve decimales, le podemos poner double.
Y hay de los decimales, incluso hay otra serie de variantes que también están relacionadas con el grado de exactitud y los decimales que puede soportar. En este caso nos vamos a quedar con el double, que sería entonces la base. Lo podemos definir así, miren, lo podemos definir así. Como en este caso todas las variables que vamos a utilizar van a ser de tipo double, lo podemos hacer así solo con la coma. Con la coma estamos separando las distintas variables. En este caso sería base, altura y sería la parte del área, que sería el resultado. Y ya para finalizar, en C# siempre utilizamos el punto y coma. O sea, básicamente de este pequeño ejercicio vamos a poder sacar nosotros un montón de conceptos que ya los vamos a ir analizando. Entonces aquí en este caso, para declarar una variable necesitamos el tipo. Después necesitamos el identificador de la variable. Este sería como el ID de la variable. El ID de la variable. El ID de la variable, que serían básicamente, aquí en este caso, como estamos definiendo 3, digamos que serían cada uno de estos, tanto la B, la H y la palabra área, son los identificadores de esas variables. ¿Sí? Vaya, esos datos nosotros necesitamos pedírselos al usuario, ¿verdad? Pedirle datos al usuario, sentencia que ya teníamos anteriormente para imprimir la palabra hola mundo, lo podemos hacer. Entonces le ponemos console. En ese caso, write es para escribir, write line. Y ya vamos a ver cómo es para leer. ¿Qué le vamos a decir al usuario? Como necesitamos operar las dos de forma diferente, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir aquí que por favor ingrese la base. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para esta sería una sentencia para escribir? Ahora, ¿cómo hacemos para leer? De una sola vez que nos almacene quizás en la variable, que va a ser igual a esta. Por favor, ingrese la base. Aquí vamos a almacenar console. Sería en este caso readline. Sería este. Estamos en este caso con esta sentencia, lo que estaríamos haciendo es leyendo lo que el usuario nos va a ingresar. Ahora, si se fijan, aquí me marca un error. Esto, cuando yo escribo una sentencia ya en un entorno de desarrollo, normalmente los entornos de desarrollo ya brindan la posibilidad de que, por ejemplo, errores de sintaxis, errores de conversión de tipos, todos esos sí los logra identificar. Lo que no logran identificar, y es lo que ya vimos, los entornos de desarrollo son los errores relacionados con la lógica. Por eso que la lógica es sumamente importante. Entonces aquí en esta parte nosotros ponemos console.readline. ¿Qué me está diciendo? Yo si le pongo aquí, miren, aquí lo que tienen que hacer ustedes cuando vean el error es pararse así sobre la línea que está dando error, sobre la sentencia, con el puntero del mouse, y aquí les va a dar alguna ayuda. Inicialmente aquí lo que nos puede estar dando problema es la parte relacionada con la conversión de tipos. Con la conversión de tipos, ¿verdad? Entonces por aquí vamos a tener cuidado con la conversión de tipos. Entonces aquí le podemos poner, y aquí va a salir ese otro tema importante. Le podemos convert. ¿De qué tipo es? La variable b. De tipo double. Entonces lo que necesitamos aquí es hacer una conversión. ¿Cómo hacemos la conversión de tipo? La hacemos con esta sentencia, convert.
to y lo que vayamos a hacer. Si lo vamos a convertir en este caso a double, pero aquí tenemos que poner utilizar esta sentencia convert punto y ahí vamos a hacer el to conversión hacia el tipo que queramos convertir, si es a string, si es a int, si es a lo que nosotros, al tipo que nosotros deseemos convertir. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Porque lo que el usuario ingrese en pantalla va a ser es un string. Es un string. Y aquí, si se fijan, no le estamos poniendo ninguna validación, que no puede ingresar letra, que no puede ingresar nada. Entonces, el usuario va a poder ingresar, por ejemplo, una letra y aquí nos va a dar error porque la conversión de una letra a double no se puede. Entonces, pero para efectos, digamos, ahorita didácticos nos vamos a quedar hasta este punto y efectivamente, si se fijan, ya aquí nos salió una variable, una variante con respecto a lo que habíamos venido trabajando, en el sentido de que allá nosotros definimos las variables como double o como float o como reales. Y nosotros nos vinimos aquí después, trabajamos y no tuvimos problemas de conversión de tipos ni de entrada, ¿verdad? De entrada no tuvimos problemas. Ya cuando estábamos ejecutando el programa, por ejemplo en Raptor, ahí sí ya teníamos ciertos problemas relacionados con que el tipo de datos que estábamos ingresando no era el correcto, no era el que el programa esperaba en base a la definición que nosotros habíamos hecho. Pero entonces en este caso, si se fijan, ya desde aquí nos obliga a que podamos hacer esa validación porque si no nos da error. Y si el programa nos está marcando algún error, en este caso era error de conversión de tipos, no nos permite ejecutarlo porque tiene un error. O sea, desde ahí ya estamos mal, no nos va a permitir ejecutarlo. Vaya, entonces ya hicimos esa parte, ahora ¿qué nos queda? De la misma manera, le vamos a poner aquí que lo que estamos haciendo aquí es leer el dato ingresado por el alumno, por el usuario. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a copiar esto porque aquí en esta parte ya es repetitivo. Aquí tendríamos que vamos a pedirle que por favor ingrese en este caso la altura. Y le vamos a poner entonces exactamente lo mismo que la altura convertida a double. Y aquí la leemos, ¿verdad? Volvemos a leer el dato que nos ingrese el usuario. Ya teniendo esos datos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que al área la asignamos. Si se fijan, ese es otro tema importante. Aquí ya salió el tema de la asignación, ¿se recuerdan? Para poder hacer una asignación utilizamos el igual. Y para hacer una comparación, jóvenes, entonces como aquí lo que estamos haciendo es asignando, utilizamos un igual. Ahora, si lo que estuviéramos queriendo hacer es hacer una comparación, tendríamos que utilizar igual, igual. Y ahí está, digamos, el igual. Y el igual, igual no es un mismo tipo de operador para efectos de programación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el área básicamente lo que nos queda es aplicar la fórmula, que sería base por la altura, para garantizar. Se recuerdan que hay una parte relacionada con la prioridad de operadores. En este caso, digamos, para garantizar que el cálculo se va a realizar de forma correcta, a mí siempre me gusta darle la prioridad a través de los paréntesis. Se recuerdan que los paréntesis son los que tienen la prioridad top, la más alta. Entonces, para garantizar eso, a mí siempre me gusta utilizar los paréntesis, porque aquí yo me aseguro de que, por ejemplo, se va a desarrollar sí o sí en primer momento la multiplicación. Entonces, en este caso sería entre 2, que esto es de fórmula. Si se fijan, no me marca ningún error, no hay problema. ¿Qué voy a hacer posteriormente a eso? Imprimirle al usuario el dato, ¿verdad? Entonces, podemos hacer uso de esta sentencia con un console.writeLine y aquí le decimos así. Aquí todavía es más fácil, fíjense, que con los algoritmos que veníamos trabajando. El área es de... Y aquí le concatenamos el valor. En este caso le vamos a concatenar la variable área. Miren qué bonito queda aquí. Sentencia en este caso para escribir, para brindar sería
el resultado. Entonces ahora lo podemos ejecutar. Lo vamos a ejecutar y veamos si funciona en la forma que nosotros esperamos. Aquí ya se quedó pegadito. Miren, aquí nos dice, por favor, ingrese la base. Le vamos a ingresar 5 de base. Y aquí para continuar lo que debemos de hacer es dar un Enter. Ingresamos el valor y damos un Enter. Y nos dice, por favor, ingrese la altura. Le vamos a ingresar un 3 y le damos Enter. Y el área es de 7.5. Eso será correcto. Bueno, igual, el funcionamiento del programa, digamos que en términos generales está bien. Ahora, puede que en un momento dado el resultado no sea el correcto, el cálculo, en todo caso. Eso es lo mucho lo que puede pasar. Pero en este caso, digamos que sería la parte de la base, 5 por 3, entre 2. Efectivamente, 7.5. 15 entre 2, 7.5. Y si se fijan, ya con eso ya generamos nuestro primer programita. Que en este caso es el primer ejercicio también que hicimos en la parte de los algoritmos relacionados con calcular un ejercicio sencillo de calcular la base, el área, perdón, de un rectángulo conociendo su base y su altura. Vaya, entonces así nos quedaría, jóvenes. Entonces nos ha funcionado, digamos. Aquí hay muchas cosas más que trabajar, como ustedes ya las pueden visualizar un poco. Por ejemplo, el tema relacionado con la validación del tipo de dato, porque como les mencionaba, en este caso el usuario aquí bien me puede ingresar un valor, una letra y me va a dar error. Vaya, voy a ingresar, por ejemplo, un 5 aquí y aquí le voy a ingresar una R. Miren, y aquí me marca, ¿ve? Que el input de string was not in the correct format. ¿Qué quiere decir eso? Que el string que nosotros le hemos proporcionado tiene un formato inadecuado o no es convertible a double, porque es una letra, lógicamente. El programa me lo permite. Entonces, aquí también surge el tema de las validaciones. Pero ahorita, para efectos didácticos y comenzar nosotros a familiarizarnos con este entorno, lo vamos a dejar de esta manera, pero sí hay que tener en cuenta eso y creo que ustedes también ya lo logran visualizar, ¿verdad? Ahora, aquí en esta parte dijimos que para llegar a eso teníamos algunos elementos importantes que analizar en este código. Por ejemplo, esta parte de la definición de variables. Sería esta parte relacionada con la división de variables, que la sintaxis sería el tipo. En este caso es este. Digamos que sería este. Y le vamos a dar aquí un espacio para poner el identificador. Que aquí quizás le voy a quitar los demás para que nos quede más claro. Serían dos elementos, ¿verdad? Sería el tipo y sería el ID de la variable. Y aquí pues nosotros podemos colocar cualquier tipo, ¿verdad? Cualquier tipo. Entonces hasta este punto ya no necesito yo, por ejemplo, explicarles a qué me refiero con el tipo, porque como ya lo vimos, ya eso ya ustedes ya están familiarizados, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí igual, hay algunas, aquí fíjense que hay algunas, sería cualquier ID, solo que aquí hay algunas reglas propias del lenguaje. Hay algunas reglas, pero lo vamos a dar ahorita así, que hay algunas reglas. Hay algunos caracteres, por ejemplo, no podemos quererle poner como ID a una variable una palabra reservada, por ejemplo. No podemos hacer eso. También hay otros ciertos criterios que ya los vamos a ver más adelante, que son como unas pequeñas reglas para definir ID de variables o los identificadores de las variables. Vaya, esa sería quizás, aquí ya vimos la declaración de las variables. Más adelante vamos a ver esto del método, ya lo vamos a ver con más calma. Lo de la definición de las variables, ¿qué otra cosa aquí fuera importante? La conversión de tipos quizás, pero esto todavía no lo vamos a analizar ahorita, quizás en más detalle, más de los que, adicional a lo que ya les mencioné. Esta sería la sentencia
para escribir, y esta sería la sentencia para leer, y en este caso la leemos y la almacenamos de una vez en una variable, ¿verdad? Que es lo que normalmente se hace. Yo creo que por ahí andaría la situación, porque ya al final aquí es el mismo resultado, no hay problema, y aquí es el cálculo. Entonces básicamente creo que eso es lo que podemos analizar ahorita de la parte de este ejercicio, y que son, digamos, como de los elementos que necesitamos ahorita de entrada para poder ir familiarizándonos con este entorno de desarrollo. Yo creo que hasta ahorita está